Nunca pensé que una frase dicha entre risas me haría ver a mi propio hijo como un desconocido. Honestamente, mamá, el mejor regalo bajo el árbol sería una urna con tus cenizas. Así, sin más. Aaron lo soltó como si fuera una broma ligera. Mandy, su esposa, ni siquiera levantó la vista del teléfono. Como si yo no estuviera ahí. Me quedé callada. Solo sorbí mi té, sintiendo el calor subir por mis mejillas. Pero por dentro, algo se rompió. No de golpe. No con drama. Fue un quiebre lento, silencioso, como una grieta que se abre cuando menos te lo esperas. No grité. No reclamé. ¿Para qué? Ellos ya habían decidido que yo sobraba. Que estorbaba. Solo que no se atrevían a decirlo tan claro como lo hizo Aaron, entre risas. Y entonces, lo supe. Si querían que yo desapareciera, eso haría. Pero a mi manera. Hacía 2 meses que me había mudado con ellos tras un pequeño derrame. Vendí mi casa para ayudar con la remodelación. Les pasé $150,000 temporalmente, como dijeron. Una parte la pusieron en su cuenta para hacerlo más práctico. Yo pensé que estaba ayudando a mi familia. Qué ingenua fui. La noche después de aquel comentario dormí poco. Al amanecer, me levanté, preparé el desayuno como siempre y sonreí. Pero esa mañana inicié algo más. Algo que no podían ver. Un plan. Porque lo que ni Aaron ni Mandy sabían era que trabajé más de 30 años en prevención de fraudes bancarios. Detectar mentiras era mi especialidad. Y esta vez, la mentira vivía bajo mi mismo techo. Querían un regalo debajo del árbol. Pues lo tendrían. Uno que les costaría más que cualquier herencia. Uno que destruiría todo lo que creían tener asegurado. 5 semanas antes de esa broma macabra, un 10 de noviembre que no se me va a olvidar, llegué a su casa con una maleta, un bastón, y una confianza que hoy me parece ridícula. Aún tenía la mejilla amoratada por el golpe que me di al caer en la cocina. Fue leve, eso dijeron los médicos, un pequeño derrame, controlable con reposo y medicación. Pero Aaron insistió en que no podía quedarme sola. «Quédate con nosotros hasta que te recuperes bien, mamá», me dijo, con ese tono de hijo modelo que ya no le creía del todo. Yo acepté. Vendí mi casa para evitarme escaleras y preocupaciones, y usé parte de ese dinero para ayudar en las remodelaciones que supuestamente harían más cómoda mi estadía. Lo que nunca dije es que esa casa también tenía mi historia, mi independencia, y que dejarla me dolió más que cualquier caída. Aaron y Mandy estaban entusiasmados con los planes: ampliar la cocina, poner barandales, renovar el baño, todo con mis fondos. Solo hasta que logremos refinanciar, prometió él. Mandy fue más directa. Para facilitar el presupuesto familiar, lo mejor sería que pongamos parte del dinero en nuestra cuenta. Yo asentí, queriendo creer que eso era lo lógico. Me repetía que estaba entre familia, que no había riesgo, que era temporal. Recuerdo que esa noche, mientras me instalaba en el cuarto sin ventanas, ese que ellos llamaban más seguro, pensé que, a pesar de todo, era afortunada. Tenía a dónde ir. Tenía a quién recurrir. Pero esa sensación duró poco. Lo que vino después no fue cuidado ni agradecimiento. Fue un deslizamiento lento hacia la exclusión, hacia esa sensación de estorbo que ninguna madre quiere reconocer, pero muchas terminamos por aceptar en silencio. Ese día, el 10 de noviembre, marqué sin saberlo el inicio de mi propio desalojo emocional. Todo empezó de forma tan sutil que al principio no lo noté. Un olvido aquí, una omisión allá. Nada que justificara una queja, pero suficiente para hacerme sentir fuera de lugar. Mandy comenzó por los pequeños gestos. Preparar cenas sin consultarme, organizar reuniones con sus padres y omitir mencionarlas. Pensé que estarías cansada, decía sin siquiera mirarme a los ojos. Pero yo escuchaba las risas desde mi cuarto, y sentía el olor de los guisos atravesar la puerta cerrada. Aaron, por su parte, empezó a tratarme como si tuviera 5 años. Me instaló controles parentales en la tablet por seguridad, me preguntaba si había tomado mis pastillas como si estuviera al borde del olvido constante. Lo decía con cariño, pero yo conocía ese tono. Era el mismo que usaba con mis nietos cuando les escondía el azúcar. Condescendiente. Protector, sí, pero también profundamente desconfiado. Pero lo peor llegó cuando la madre de Mandy vino a visitarnos por unos días. Supuestamente era una estancia breve. Solo para ayudar con la decoración navideña, dijo Mandy. Sin embargo, al día siguiente ya estaba instalada en el cuarto que tenía la única ventana con vista al jardín. La misma habitación que inicialmente habían reservado para mí. Cuando pregunté por el cambio, Mandy me miró con esa sonrisa afilada que solo se afila más con los años. Bueno, es que ella necesita más luz natural. Tú no estarás necesitando tanto el sol a esta altura, ¿verdad? Me tragué esa frase como quien se traga un cuchillo envuelto en terciopelo. Esa noche,
Por primera vez, no dormí. Me senté en el sillón del pasillo y miré hacia la puerta cerrada de mi antiguo cuarto. No lloré. Ya no. Algo dentro de mí se endureció aún más. Y en medio de ese silencio nocturno, supe que ya no era bienvenida. Solo tolerada. Hasta que dejara de ser útil. Ellos pensaban que yo era una anciana dócil, agradecida, quizás un poco despistada. Una mujer que pasaba las tardes viendo novelas y olvidando contraseñas. Creyeron que la edad me había vuelto inofensiva, predecible, maleable. Pero se les olvidó algo fundamental. Durante más de 3 décadas trabajé en la banca, y no en ventanilla, no sellando cheques ni entregando calendarios. Fui jefa de riesgos en una sucursal regional. Vi cosas que aún hoy me despiertan en la madrugada. Firmas falsificadas, préstamos fantasmas, traspasos disfrazados de regalos. Aprendí a identificar patrones de abuso financiero como quien reconoce los latidos de su propio corazón. Y esa misma intuición, esa experiencia que me mantenía despierta cuando otros bajaban la guardia, comenzó a activarse poco a poco en esa casa. Al principio solo observaba. Notaba cómo Mandy se refería al dinero como si ya fuera suyo. Con lo que pusimos en la cuenta conjunta, decía sin pudor. O cómo Aaron justificaba gastos con frases sueltas, sin fechas ni montos. Compramos unas cosas necesarias para la casa, ya sabes. Una tarde, mientras fingía dormir en el sillón, los escuché hablar en voz baja en la cocina. Mandy mencionó, aprovechar la oportunidad antes de que se le vaya del todo. No dijeron mi nombre, pero no hizo falta. Yo era la única oportunidad en esa casa. Así que comencé a tomar notas. Nada agresivo. Nada que levantara sospechas. Solo registraba fechas, detalles, actitudes. Guardaba recibos, sacaba copias de extractos bancarios, y fotografiaba documentos cuando quedaban olvidados sobre la mesa. Me abrí una cuenta nueva en la nube, protegida con doble verificación. La llamé Estrella del Norte. Porque toda brújula, incluso en medio de la niebla más espesa, necesita un punto firme al cual regresar. No los confronté. No les di el gusto de verme alterada. Porque hay una forma de ejercer poder que no necesita levantar la voz. Solo necesita paciencia. Y yo, a mi edad, tengo eso de sobra. No soy mujer, de pedir ayuda con facilidad. Me acostumbré a resolver sola desde el día en que enviudé. Pero hay momentos en los que una sabe que no basta con saber. Hay que tener respaldo. Así que llamé a Sandra Delaney, una antigua colega del banco, ahora especializada en derecho para adultos mayores. No hablábamos desde hacía años, pero bastó un «Sandra, soy Dorothy», para que su voz pasara de la cortesía al cuidado. Nos encontramos en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Le conté todo. Desde el dinero temporal que había entregado, hasta la cuenta conjunta, los cambios de nombre en algunos documentos y el trato diario que recibía. No omití nada. Incluso le mostré los primeros archivos guardados en mi carpeta Estrella del Norte. Ella no reaccionó con sorpresa ni indignación. Solo tomó nota, y me escuchó como se escucha a alguien que está a punto de declarar la guerra. «Dorothy», dijo con calma pero con un brillo afilado en la mirada. «Vamos a ayudarte a desaparecer, estratégicamente». No se refería a huir ni a esconderme. Se trataba de quitarles a ellos lo que creían asegurado. Mi dinero, mi presencia, mi respaldo legal. El primer paso, según ella, era evaluar la exposición jurídica que yo aún tenía. Te tienen enredada como garante, firmante y testigo en documentos que probablemente ni leíste, dijo. Y tenía razón. Había firmado cosas por confianza, por cansancio, y por miedo a parecer desconfiada. Sandra pidió acceso a mis estados de cuenta, registros notariales y cualquier comunicación electrónica con Aaron y Mandy. Me hizo una lista de tareas. Abrir una cuenta nueva en otro banco, recuperar copias de las transferencias, verificar el estatus del título de propiedad. Me sentí como en mis años de analista de riesgo, con el café frío a un lado y la mente más despierta que nunca. Ese día, no volví a casa como víctima. Volví como estratega. Después de mi reunión con Sandra, caminé por el parque como lo hacía en mis tiempos de oficina, cuando necesitaba ordenar ideas antes de enfrentar una auditoría complicada. La diferencia era que ahora no se trataba de números anómalos en una hoja de Excel, sino de mi vida entera, de mi dignidad, de mi futuro. Establecí 3 metas. No habría marcha atrás, ni lugar para la duda. La primera, recuperar mis activos líquidos. No se trataba solo del dinero transferido, sino de todo lo que se había disfrazado como gasto compartido o inversión familiar. Cada centavo contaba, no por avaricia, sino por justicia. Había trabajado más de la mitad de mi vida para ahorrar. Ese dinero era mío. Punto. La segunda,
desvincularme legalmente de cualquier compromiso en el que me hubieran incluido sin mi consentimiento pleno. Ya sabía que Mandy y Aaron habían puesto mi nombre en documentos que yo firmé sin leer, confiando ciegamente. Eso debía corregirse de inmediato. No iba a cargar con deudas que no eran mías ni permitir que mi buen historial crediticio respaldara sus frivolidades. La tercera, dejar un registro irrefutable. No quería solo protegerme, quería que quedara constancia oficial de lo que habían hecho. Que si algún día mis nietos preguntaban por qué su abuela ya no aparecía en las fotos familiares, alguien pudiera mostrarles la verdad. No como revancha sino como lección. Pero había una cuarta meta, más íntima, que no le confesé ni a Sandra. Darles un último regalo. Uno, que no podría envolverse con papel de colores, ni ocultarse bajo un árbol de Navidad. Un regalo que destruiría con elegancia la farsa en la que habían basado su vida. Mi plan no incluía gritos, ni reclamos teatrales. Lo mío iba a ser quirúrgico, preciso, y profundamente legal. Ya no era solo una madre traicionada, era una mujer decidida. Y no hay nada más peligroso que una mujer mayor que deja de tener miedo. La primera pieza del rompecabezas llegó en forma de un estado de cuenta que Sandra me ayudó a solicitar. Era un resumen conjunto de la tarjeta de crédito que Aaron había abierto conmigo como cofirmante. Yo recordaba haber firmado el formulario en medio de un mar de papeles, para simplificar gastos médicos según él. ¡Qué irónico! Revisando línea por línea, encontramos un cargo por $14.400, con una descripción bastante específica. Initial Lease Payment, BMW X5 2023. Fechado apenas una semana después de que transfiriera los fondos de mi casa. Ninguna llamada, ninguna consulta previa, nada. El nombre del concesionario me sonaba. Era el mismo lugar donde mi esposo compró su último auto antes de fallecer. Un sitio de confianza. Por eso me atreví a llamar, fingiendo ser una cliente interesada en la misma camioneta. ¿Recuerda la transacción a nombre de Mandy R?, pregunté con voz casual. El vendedor, sin sospechar nada, me respondió con entusiasmo. Ah, sí, la señora que dijo que tenía un Prasier Faraona, inversionista silencioso. Mie. Muy agradable. Inversionista silencioso. Me tragué la risa amarga que me subió a la garganta. Era tan descarado que casi resultaba cómico. Yo, que durante años rechacé promociones en el banco por no querer involucrarme con clientes dudosos, convertida ahora en la tonta generosa que financiaba lujos ajenos. Sandra marcó esa transacción como la primera evidencia de abuso financiero. Pero más allá del dinero, lo que dolía era la traición sin remordimiento. Mandy no solo usó mis recursos, sino que construyó un relato donde yo era cómplice pasiva de su ascenso social. Ni un gracias, ni una consulta. Solo uso, consumo, descaro. Ese cargo fue la primera gota que rebalsó la copa. No tanto por el monto, sino por lo que revelaba. No me veían como madre o suegra. Me veían como crédito aprobado con rostro humano. Esa noche, mientras Mandy creía que yo dormía frente al televisor, me encerré en el cuarto sin ventanas con mi laptop, una libreta vieja y mi celular. La habitación era pequeña, sí, pero tenía lo que necesitaba: silencio, conexión wifi, y una silla firme donde volver a ser yo. No la suegra, no la viejita en recuperación, sino Dorothy West, la experta en riesgo que una vez descubrió una red de fraude interno en menos de 3 días. Abrí mi carpeta Estrella del Norte y empecé a clasificar la información recolectada. Estados de cuenta descargados, capturas de pantalla con mensajes de texto sospechosos, fotos de papeles que Mandy dejaba sobre la isla de la cocina. Uno en particular me heló la sangre, una escritura de título con su nombre. La propiedad seguía a nombre de Aaron, pero el segundo documento sugería una transferencia en proceso, pagada por supuesto con mis fondos. Guardé copia de todo. Subí las fotos con nombre, fecha y ubicación. Organicé carpetas por tipo, inversiones ficticias, bienes con mis fondos, manipulación documental. Revisé correos electrónicos antiguos donde Aaron me pedía firmar, sin preocupaciones, apelando a mi buena fe y a la presión del momento. Incluso encontré un audio donde Mandy se reía con su madre diciendo: «Con Dorothy es fácil, solo hay que decirle que es por la familia». No lloré. No maldije. Solo seguí clasificando con precisión quirúrgica. Me sentía como en mis años dorados en el banco, cuando todo el equipo venía a pedirme que revisara transacciones dudosas. Tenía la mirada enfocada, la espalda recta y una taza de café frío como compañera. Cuando terminé, renombré la carpeta principal. Ya no era solo Estrella del Norte. Le agregué una palabra más: testamento. Porque lo que estaba construyendo no era una colección de pruebas. Era mi legado. Y esta vez, no dejaría que nadie más escribiera el final de mi historia.
Comenzaron a notarlo. No mi plan, por supuesto, sino mi silencio. Yo, que antes preguntaba si necesitaban algo, si habían comido, si querían que les planchara la ropa de los niños, empecé a responder con monosílabos y a desaparecer de las conversaciones. Mandy fue la primera en hablar de ello, pero no conmigo, sino con su madre. Está rara. A veces se queda mirando al vacío. Se le están yendo las luces. Si jugamos bien nuestras cartas, hasta olvida lo del dinero. No lo susurraba. Lo decía en voz media, como si ya no le importara si yo escuchaba. Aaron, por su parte, no se molestó en disimular. Después de las fiestas, hay que ver lo del asilo. Uno barato. Podemos vender lo que queda de su seguro y armar un fondo con eso. Lo llamamos fondo de cuidados o algo así. Que suene noble. Que suene noble. Me retumbó en la cabeza toda la noche. No que lo fuera, sino que lo pareciera. Porque eso era lo importante para ellos. La apariencia. Que los vecinos pensaran que eran hijos preocupados, no parásitos bien vestidos. Empezaron a dejarme sola por horas, para que descanses mejor. Me servían la comida fría, sin preguntar si quería algo diferente. Cuando les mencioné que el calefactor del cuarto no funcionaba bien, Mandy respondió, mejor, así no te deshidratas con el calor. Aaron me prohibió usar el horno, por seguridad. Y cada vez que yo anotaba una de esas frases en mi libreta, me sentía menos débil, porque ya no las escuchaba con dolor, sino con frialdad. Estaban cavando su propio hoyo, y ni se daban cuenta. Una noche Mandy dijo frente a Aaron, ¿te imaginas si se muere aquí? Tendremos que limpiar todo y encima fingir tristeza. Él rió. Y yo supe, sin lugar a dudas, que había cruzado un punto de no retorno. Pero lo mejor de todo, es que ellos creían que aún tenían el control. Una cosa es sospechar que te usan. Otra muy distinta es ver tu nombre impreso en un documento fraudulento. Sandra me había advertido que no bastaba con tener correos vagos o comentarios grabados. Necesitábamos pruebas materiales, firmadas, con fechas, montos y rúbricas. Y no tardaron en aparecer. El primero fue un recibo por $28.000. Concepto: equipo médico especializado para paciente en recuperación domiciliaria. Firmado con mi nombre, con una letra que pretendía imitar la mía, pero que temblaba como la conciencia de quien la falsificó. El documento estaba archivado entre papeles del seguro en el escritorio de Aaron. Lo encontré una tarde que salieron a visitar a unos amigos, dejándome sola. ¡Qué ironía! No había rastro de dicho equipo. Ni sillas especiales, ni camas articuladas, ni monitores. Solo un cargo más, probablemente usado para financiar otra compra personal disfrazada de atención médica. Escaneé el documento, tomé fotos desde distintos ángulos y guardé el original en un sobre manila, escondido entre mis viejos libros de contabilidad. No sabía si aún recordaban que yo era muy buena escondiendo cosas a la vista. Pero la pieza más grotesca llegó gracias a un descuido de Aaron. Había dejado abierta una conversación en su correo, visible desde la pantalla de su portátil. Un mensaje de voz, reenviado desde su celular, donde se escuchaba a él riendo con un amigo de la universidad. Te juro que no tiene idea de cuánto movimos. Cree que todo sigue en la cuenta conjunta. Debería darnos las gracias por administrarlo tan bien. Esa frase la repetí varias veces en mi cabeza. No porque doliera, sino porque sonaba exactamente como un ladrón satisfecho con su botín. Guardé el audio. Lo renombré prueba de intención. Porque eso era una confesión voluntaria. No podían alegar error o malentendido. No después de eso. Poco a poco, el expediente Estrella del Norte dejaba de ser un archivo. Se estaba convirtiendo en un veredicto. Cuando Sandra revisó el último grupo de documentos que le envié, su rostro cambió. Esa mujer, tan contenida y profesional, apretó los labios y bajó la mirada como si acabara de leer la sentencia de una traición absoluta. Dorothy, dijo finalmente, usaron tu crédito para refinanciar la casa, con tu firma. Pero no solo eso, ya cobraron el valor del equity. No entendí al principio. Me explicó despacio, con voz baja. Habían aprovechado que mi historial crediticio era impecable, que mi edad los hacía ver como cuidadores ejemplares, y que yo en ese momento no estaba en condiciones de leer bien lo que firmaba. Me habían hecho firmar papeles que presentaron como un simple trámite para agilizar los seguros médicos. En realidad, era una cofirma para un préstamo hipotecario. Rehipotecaron la casa. Y lo cobraron. ¿El monto? $122.000. ¿El destino de esos fondos? Una cuenta comercial a nombre de Mandara Wellness LLC. Lo investigamos. No había empleados, ni clientes, ni servicios, solo un casillero virtual en una oficina de correo. Un cascarón vacío,
Una fachada para ocultar el desvío del dinero. Mandy lo había registrado 3 semanas después de que me mudé. Es decir, ya tenían el plan trazado antes de que yo soltara la primera transferencia. Me invitaron a vivir con ellos no por compasión ni sentido de familia. Me invitaron porque necesitaban una firma que abriera las puertas al dinero. El mío. Sandra respiró hondo, y me miró directamente a los ojos. Esto ya no es abuso familiar. Es fraude estructurado. Y hay caminos legales para enfrentarlo. Pero hay que ser estratégica. Sentí una punzada en el pecho, no de dolor, sino de claridad. Ellos no me habían robado solo dinero. Me habían quitado el derecho a confiar, a sentirme protegida en casa de mi hijo. Pero también me habían dado algo sin querer. Todas las pruebas necesarias para destruir su fachada. El tiempo del silencio estaba por terminar. Esa noche, después de enterarme de la existencia de Mandara Wellness, me encerré en la habitación y apagué la luz. No por cansancio, sino por necesidad. El silencio me abrazó como un viejo abrigo olvidado en el fondo del armario. Me senté al borde de la cama, con la caja de recuerdos sobre las rodillas. No era grande, pero dentro guardaba lo único que me quedaba de mi esposo: tarjetas escritas a mano, un reloj que ya no funcionaba, y un pequeño ángel de cerámica que me había regalado en nuestra primera Navidad juntos. Lo sostuve con ambas manos como si fuera una brújula emocional. Ese ángel había sobrevivido mudanzas, pérdidas, incendios de rutina, y ahora estaba ahí, en la penumbra, como el testigo silencioso de mi última traición. No lloré de inmediato. Durante años había reprimido el llanto para no incomodar, para no parecer débil, para no molestar a nadie, pero esa noche fue distinto. Lloré sin sonido, sin lamentos, solo lágrimas corriendo por mis mejillas mientras pensaba en todas las veces que les cociné sus platillos favoritos, que cuidé a los niños enfermos, que presté sin pedir nada a cambio, y ellos a escondidas me despojaban de lo único que me quedaba: la tranquilidad. No sé cuánto tiempo pasó, quizás horas, pero en algún punto me levanté, me lavé la cara y abrí el armario. No para hacer una maleta, no aún, sino para preparar una caja. Una sola. Con lo indispensable. Metí documentos originales, el USB con la carpeta de pruebas, mi vieja libreta de contraseñas, y ese ángel de cerámica. Nada más. Ni ropa, ni fotos, ni adornos. Porque entendí, en ese momento exacto, que ya no necesitaba llevar mi vida entera a cuestas. Solo necesitaba llevar lo necesario para reconstruirla. Y cuando me acosté, supe que no había vuelta atrás. El plan ya no era una idea. Era una acción en marcha. Sandra lo planeó como una sinfonía. Ningún movimiento al azar, ninguna palabra fuera de lugar. Me pidió que actuara como siempre, amable, agradecida, frágil, que bajara aún más la guardia, que dejara que ellos creyeran que ya me habían domado del todo. Así que empecé a preguntar por los niños, a preparar sus galletas favoritas, a reírme con suavidad ante sus chistes sin gracia. Mandy incluso comentó que, por fin estaba entrando en razón. Todo era teatro. Cada gesto medido. Cada silencio. Intencional. Sandra organizó una reunión con su contacto en una firma hipotecaria. El mismo broker que había gestionado el refinanciamiento fraudulento. Le dijo que quería hacer una donación navideña para los estudios futuros de mis nietos. Un fondo simbólico, explicó. Queremos que todo quede por escrito, con testigos y aval legal. Cuando Aaron lo escuchó, casi se atraganta con el café. ¿Cuánto estás pensando donar, mamá?, preguntó, intentando sonar casual. Lo suficiente como para que recuerden que su abuela pensó en ellos, respondí. Mandy no tardó en reaccionar. Abrazos falsos, palabras dulces, elogios vacíos. Acordamos la fecha. 26 de diciembre, después de la Navidad. Para no arruinar las fiestas con temas legales, dije. Pero la verdadera entrega ocurrió el 22. Ese día, fui a la oficina postal con una caja envuelta en papel rojo metálico. Dentro, coloqué un USB con todas las pruebas de fraude, documentos falsificados, transferencias sospechosas, audios, capturas de pantalla. También incluí una copia impresa del documento de revocación de poderes legales y un pequeño post-it amarillo. Lo envié a su propia dirección. Aseguré que alguien firmara al recibirlo. Y lo dejé bajo el árbol, entre sus regalos. Sabía que no lo abrirían hasta después, cuando ya fuera demasiado tarde. No quise añadir ninguna amenaza ni advertencia. Solo una línea sencilla. Feliz Navidad. Las cenizas que querías serán las de tu reputación. Porque hay regalos que no se olvidan jamás. El 26 de diciembre amaneció nublado, con ese aire denso que anuncia una tormenta sin lluvia. Llegué 5 minutos antes de la cita, vestida con un suéter azul que Aaron me había regalado años atrás, antes de que el cariño se volviera cálculo.
Sandra ya me esperaba, acompañada por un perito contable. No hizo falta decir nada. Nos saludamos con la firmeza de quienes saben que están a punto de abrir una puerta que no se puede volver a cerrar. Aaron y Mandy llegaron con sus abrigos combinados, sonriendo como si vinieran a recoger un cheque de lotería. Se saludaron con una dulzura exagerada, llenos de palabras vacías y abrazos fingidos. No sabían que aquella oficina, con sus paredes beige y olor a café recalentado, se convertiría en el escenario de su propio derrumbe. El corredor hipotecario empezó la reunión hablando de los beneficios fiscales de los fondos educativos. Aaron asentía con rapidez. Mandy tomaba notas en su agenda de cuero. Yo, mientras tanto, observaba sus rostros como quien contempla a un par de actores que aún no saben que el guión ha cambiado. Entonces, Sandra intervino. Antes de continuar, hay documentos que la señora West quiere dejar en el expediente para registro legal. El contador abrió una carpeta y colocó sobre la mesa las copias de las escrituras manipuladas, la cofirma del préstamo hipotecario, el recibo del BMW, la falsa factura médica, los movimientos a mandar a Wellness. Y finalmente, coloqué la caja roja que ellos mismos habían firmado al recibir. Dentro, el USB y la nota. El loquerón la abrió, al principio con confusión, luego con creciente pánico. Mandy palideció. ¿Esto qué significa?», murmuró. «El inicio del cierre», respondí con calma. La sala quedó en silencio. Y por primera vez, ellos se dieron cuenta de que no sabían con quién estaban jugando. Sandra abrió el USB con la misma precisión con la que un cirujano destapa una herida purulenta. En la pantalla del despacho, uno a uno fueron apareciendo los 37 archivos organizados por fecha, tipo y gravedad. Había videos, audios, escaneos de documentos, registros bancarios, correos impresos. Ninguno manipulado, ninguno fuera de contexto. El perito contable tomó la palabra. «Hemos verificado cada transacción. El patrón es claro. Desvío de fondos, uso indebido de cuentas conjuntas, apropiación no autorizada de bienes, y falsificación de firma en al menos 3 instancias documentadas». Mandy trató de hablar, pero Sandra la interrumpió con un gesto. «Esto no es un juicio, señora, aún. Pero todo este material ha sido entregado a las autoridades fiscales y al banco emisor. Además, hay un acta notarial de respaldo». Aaron se levantó, agitado como si pudiera deshacer todo con una sola frase. «¿Esto no es justo? Ella no sabe lo que firma, es mayor, está confundida», gritó. Yo no me moví. Solo saqué de mi bolso la carta de revocación de poderes, firmada ante notario días antes, y la dejé sobre la mesa. Junto a ella, una copia del mensaje que él mismo había enviado a su amigo. «Ella no tiene idea. Debería agradecernos». Mandy bajó la cabeza. Su voz temblaba cuando susurró. «¿De verdad hiciste todo esto? ¿Tú sola?». La miré fijamente. «No sola. Con ayuda, como se hace cuando te enfrentas a una estructura de abuso». Sobre la mesa, aún brillaba el post-it amarillo que había dejado dentro de la caja. «Las cenizas que pediste. Ahora manchan tus manos». El silencio se volvió espeso. Nadie se atrevía a tocar nada, ni el USB, ni los documentos, ni siquiera el papel de regalo rojo que había envuelto su propia vergüenza. No era una escena de reconciliación. Era un acto de justicia. Y yo ya no tenía miedo de decirlo. El corredor hipotecario, que hasta entonces había mantenido una expresión neutra, revisó los documentos una vez más y se volvió hacia Aaron. «Señor West, a partir de este momento, iniciaremos un proceso de revisión por posible fraude interno. Su madre será desvinculada de cualquier coobligación financiera con efecto inmediato». La frase cayó como un martillo. Aaron abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera emitir una sola palabra, Sandra deslizó otra carpeta sobre la mesa. «Orden judicial de protección. Incluye la suspensión temporal de acceso a cuentas, propiedad conjunta y representación legal, mandada por el juzgado de familia y validada por la Oficina de Protección al Adulto Mayor». Mandy se irguió furiosa. «Esto es un teatro, una emboscada, nos manipularon». «No», respondí con la voz firme. «Esto es una auditoría emocional. Y ustedes salieron reprobados». Las palabras quedaron flotando en el aire, tan afiladas como un bisturí. Vi cómo sus rostros cambiaban de tono. No era solo sorpresa. Era miedo. Por primera vez, comprendían que el control que creían tener se les había escurrido como agua entre los dedos. Aaron intentó suavizar el tono. «Mamá, si hay algo que hemos hecho mal, podemos enmendarlo. Esto no tiene que escalar más». «Ya escaló», intervino Sandra. «Y está documentado. Lo que queda ahora es que enfrenten las consecuencias. Legales, financieras, familiares». Me sorprendió lo fácil que fue no temblar.
Durante meses, temí perderlos. Temí quedarme sola, sin ese falso lazo de pertenencia que me habían hecho creer indispensable. Pero en ese momento, me sentí más acompañada que nunca, porque estaba rodeada de verdad, de claridad, de justicia. La abogada sacó su reloj y lo miró con calma. Si no tienen nada más que agregar, esta reunión ha concluido. Y así, sin gritos ni escándalos, los derribamos. Con papeles, con pruebas, con la ley, con dignidad. Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir. Apenas 3 días después de aquella reunión, Mandara Wellness LLC fue reportada formalmente al IRS por irregularidades fiscales. Sandra se encargó de enviar el expediente completo con todos los movimientos bancarios sospechosos, declaraciones inconsistentes y evidencia del uso de fondos personales para fines comerciales no declarados. La investigación se volvió pública más rápido de lo que imaginé. El pequeño escándalo local se propagó como incendio en pasto seco. La Oficina de Bienestar Social de la ciudad bloqueó cualquier posibilidad de contrato con empresas ligadas a Mandy. Su incipiente carrera como influencer de salud emocional colapsó casi de inmediato. Patrocinios cancelados, colaboraciones rotas, redes sociales silenciadas. Aaron tampoco salió ileso. Su solicitud para obtener una licencia en bienes raíces comerciales fue suspendida, pendiente a revisión legal. El correo que recibió fue breve pero contundente. Una simple línea lo decía todo. Inhabilitado por conflicto ético bajo investigación. El golpe final llegó con el artículo del periódico local. En portada, una fotografía de una figura femenina en sombras, con el titular, Traición al abrigo, el abuso financiero invisible dentro del hogar. No mencionaron nombres directamente, pero los detalles eran suficientes para que cualquier vecino atento pudiera unir los puntos, y muchos lo hicieron. La comunidad, que antes los admiraba por ser una familia moderna y solidaria, empezó a guardar distancia. Las miradas cambiaron, las invitaciones dejaron de llegar. El correo electrónico de Mandy, lleno de mensajes de admiradores la semana anterior, ahora rebosaba de silencio. Yo no celebré con champaña ni brindis, no hacía falta. Me senté en la pequeña terraza del apartamento temporal que Sandra me ayudó a conseguir, y dejé que el viento me despeinara sin permiso. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de justificar mi presencia. La verdad, esa vieja y terca aliada había hablado por mí, en voz alta y sin temblar. Cuando la investigación tomó forma legal, los movimientos fueron rápidos y certeros. El tribunal ordenó la congelación inmediata de la hipoteca. Aaron intentó apelar, pero el banco, temeroso de complicidad, se deslindó por completo. Las cuotas dejaron de pagarse y la propiedad quedó bajo revisión judicial. Sandra presentó una demanda civil por daños y perjuicios, respaldada por el informe del perito contable. El monto reclamado, $148.422. No era solo una cifra al azar, era la suma exacta del dinero que habían tomado de mis cuentas, más los intereses acumulados y las comisiones por el uso indebido de mis datos. La jueza aprobó el recurso de restitución mediante embargo de salario. Eso significaba que, durante años, parte del ingreso mensual de ambos iría directamente a una cuenta a mi nombre. No podrían tocar un centavo sin ver mi apellido en cada transferencia. Poética justicia. Además solicité y obtuve una orden de alejamiento. No por miedo sino por paz. No quería visitas de reconciliación ni cartas fingidas con promesas de cambio. Solo silencio. El silencio que ellos me negaron durante meses. También modifiqué mi testamento. Eliminé a Aaron y Mandy por completo. No como castigo sino como declaración de principios. No premiaría la traición con herencias. En su lugar, creé un fideicomiso para mis nietos, administrado por un tercero independiente hasta que cumplieran mayoría de edad. Ninguna mano codiciosa podría interferir. Las cuentas conjuntas fueron cerradas, las autorizaciones revocadas, y todos los documentos actualizados con mi nueva dirección legal. Cada firma, cada sello, cada trámite. No borraba lo vivido, pero restauraba el control que me habían arrebatado. Yo no recuperé solo dinero, recuperé nombre, decisión, rumbo, y lo más importante, dejé de ser la víctima en la historia que otros escribían a mi costa.